Bendito Padre Celestial, Rey de los cielos y de la tierra, te damos gracias, Señor. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Señor. A ti te damos todo el honor y toda la gloria, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres misericordioso. Gracias, Señor, porque es a ti el que te ha placido, Señor, que nosotros nos encontremos hoy en este lugar. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Señor, por tu misericordia. Igualmente, Padre mío, en el nombre precioso de Jesús, venimos delante de ti, Señor, a pedirte perdón por nuestros pecados, a pedirte perdón por nuestras faltas, a pedirte perdón, Señor, por todos nuestros errores, todas nuestras equivocaciones, Señor. Te pedimos hoy, prendido de esa promesa maravillosa que está en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 9, Señor, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos. Señor, tomado de esa promesa, te pido en esta noche que tú nos perdones a todos los que estamos en este lugar, que tú nos limpies del pecado, Señor, que tú nos limpies de toda mancha, Señor, que tú nos purifiques, Señor, en esta noche, para que podamos ser dignos delante de ti, Señor, en este lugar. Podamos ser dignos de estar hoy en tu presencia, Señor, de poder disfrutar de tu palabra, disfrutar de lo que tú nos has regalado, Señor. Te alabamos y te glorificamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. 3 amén. Me parece que estamos ausentes hoy. Amén. Amén, eso. Y sí, nos sentimos que estamos aquí todos. Nosotros tuvimos un primer encuentro. Y en ese primer encuentro el tema era, sigue siendo todavía familias saludables. Y logramos enfocarnos en 3 grandes puntos. Uno era lo que es el pacto matrimonial. La segunda parte, que nuestra segunda charla tuvo que ver la primera fue llamados a servir, la segunda fue el pacto matrimonial. Y dentro del pacto matrimonial definimos, y cuando normalmente nosotros estamos en una ceremonia, expresamos unas promesas, expresamos un compromiso. Tanto el hombre como la mujer expresan un compromiso, y decíamos nosotros que el compromiso es: yo me comprometo, yo pacto, me comprometo contigo a 5 cosas. Una era amarte. Segunda, ¿qué era? Honrarte. La tercera, ¿ah? No. Nosotros decíamos, y le voy a leer otra vez el pacto matrimonial que hacemos en toda ceremonia. Yo me comprometo ¿a qué? A amarte, a honrarte. La tercera no, porque no la hemos visto. ¿Qué es qué? Consuelo, ¿sí? Consolar. Y tal vez es una de las cosas que tal vez nosotros en nuestra vida marital, y tal vez en nuestras iglesias tampoco, este ministerio, porque este es un ministerio, el ministerio de la consolación. Y Dios quiere que ese ministerio nosotros lo empecemos ¿en dónde? En la casa. Y por eso los esposos en su pacto matrimonial que hacen delante del ministro dicen: yo me comprometo, dice: yo prometo solemnemente delante de Dios, delante de ustedes, delante de los hombres, que te voy a ¿qué? Amar. Que te voy a ¿qué? A honrar. Una tercera, te voy a consolar. Y de esa poco sabemos.
Y para desarrollar el tema, yo le voy a invitar a que me acompañe a la segunda carta de los Corintios. Es una carta, creería que es una carta que se debería leer en la casa, los esposos la deberían leer mucho, porque es una carta muy pastoral, es una carta muy ministradora. Y voy a que me acompañen a segunda carta a los Corintios capítulo 1, vamos a leer versículo 3 al 5. Y dice la palabra del Señor: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Versículo 4: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Versículo 5: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Amén. Entonces, mire, este pasaje nos está llevando a un tema que nosotros en el pacto matrimonial decimos, nos prometemos ¿qué? Consolar, amar, honrar y consolar. Y esa parte del consuelo es algo que, vuelvo a repetir, en esta segunda carta a los Corintios, el Señor nos hace una invitación permanente a que podamos nosotros determinar cómo es que vamos a manejar esa parte del consuelo. Amén. Entonces, nosotros también aquí en esta parte del consuelo nos vamos a encontrar con que existe un concepto de familia extendida. ¿Cuál es la familia extendida? En el caso personal, pues la familia extendida es la familia de mi esposa. Son que sus padres, son sus hermanos. Ese también es mi familia ¿qué? Extendida. Igualmente para ella la familia extendida son mi familia. Y inclusive esa familia extendida está regulada en nuestra legislación civil, porque ellos, por ejemplo, hablan de primero, segundo, cuarto grado de consanguinidad, que es mi primera familia, primero y segundo de afinidad, que son mi familia extendida. Entonces, mi primer grado de consanguinidad serán ¿quiénes? Mis suegros. Y si el segundo grado de afinidad, ¿quién van a ser? Mis cuñados. ¿Vale? Y eso entonces es donde aparece la palabra de cómo dar consuelo a uno de nuestros cónyuges. Amén. Entonces, consolar es una de las promesas que hay en el pacto matrimonial. Es una promesa, es un juramento que hicimos delante de Dios que vamos a consolar. Y por lo tanto, el consuelo es una de las cosas más importantes en la edificación de una familia. Y nosotros nos vamos a encontrar en el desarrollo de este tema de la consolación, como a veces vemos parejas que, como decía un comentarista de ciclismo, a la primera de cambio abandonamos la pareja. ¿Por qué? Porque es cuando las cosas van en buen viento y buena marea, todo es color de rosa. Pero cuando empiezan a pasar momentos de dificultad, de enfermedad, de pérdida de empleo, de fracasos, ¿qué sucede? Chao, chao. Si te he visto, no me acuerdo. ¿Y eso tiene que ver con qué? Con la consolación. Dice en el pasaje que leímos en el versículo 3, Dios es Dios de misericordia y Dios de toda consolación. Es de toda la consolación. Entonces,
Y consolar significa, en términos reales, es estar al lado de. Consolar significa básicamente es eso, estar al lado de, en el momento. Es acompañar, es estar al lado de alguien que sufre. Amén. Consolar es eso, estar al lado de alguien que sufre. Y eso es lo que, vuelvo al ejemplo que colocaba hace un momento. Nosotros por una enfermedad, ya mi cónyuge me huele a mal. Si en la familia extendida uno de los miembros de la familia de mi esposa están pasando alguna situación difícil y ella tiene que dedicar tiempo, y eso lo vemos diariamente en nuestra vida. Entonces, que se enfermó el papá, que se enfermó la mamá, que se le enfermó un hermano, que hay que llevarlos al médico, que hay que ir a la clínica. A veces la otra pareja no entiende, no comprende, pero dice, ¿hasta cuándo usted va a estar allá con sus papás? ¿Sí? Y mire que la promesa que nosotros es que vamos a ¿qué? A consolar. Es estar al lado de alguien que sufre. Y el deseo de Dios es que nosotros como esposos estemos al lado de ¿quién? De nuestros cónyuges. ¿Cuando qué? Cuando están pasando por momentos de sufrimiento. ¿Para qué? Para que le demos ¿qué? Consuelo. Amén. Para que le demos ¿qué? Consuelo. Entonces, en esa consolación, en ese orden, lo que Dios quiere es que nosotros vengamos delante de Él y buscar, digamos, ¿cómo le servimos a quién? A nuestro cónyuge. ¿Cómo le podemos ayudar? ¿Cómo podemos ser esas manos extendidas para que ¿qué? Para que no sufra tanto. De eso se trata la consolación. Es acompañar a aquel que está ¿qué? Sufriendo. Entonces, Dios nos dice en su palabra que Él es un Dios de ¿qué? De misericordia y de toda ¿qué? Consolación. Es decir, la consolación es algo que el Señor nos llama a que nosotros podamos hacer. ¿Por quién? Por nuestros cónyuges. Repito, nosotros vamos a pasar momentos difíciles. En nuestra vida vamos a pasar momentos duros. Vamos a sufrir por una enfermedad. Vamos a sufrir por una pérdida de un empleo. Vamos a sufrir por pérdidas laborales. Vamos a sufrir por ¿quiénes? Los que están en la familia. ¿Quiénes son los que están en la familia? Mi esposa, y están ¿quién? Mis hijos. Mis hijos también están en ese proceso. En el proceso que ellos van a ¿qué? A perder. Es decir, mi hijo puede perder, digamos, en la parte académica, puede perder una materia, puede perder un año. Y llega a la casa con una dificultad, llega con un momento triste, fracasé, perdí. ¿Y qué le dice a veces un papá a una mamá? Así, mire lo que le está pasando. ¿Por qué? Porque usted se lo pasó fue en esto, porque nosotros tenemos un bendito problema que a todo el mundo le queremos echar la culpa. Sí, queremos encontrar un culpable. Y hemos encontrado que el buscar un culpable es algo que está inmersa en la naturaleza humana. Dios le preguntó a Adán cuando lo bajó al Edén y lo llamó y le dijo: Adán, Adán, ¿dónde estás? Y es que yo sabía que tú estabas por el jardín y tuve miedo de salir a encontrarme contigo. Y el Señor le pregunta: ¿viste que tú comiste del árbol que te dije que no comieras? Y él dijo: la mujer que tú me diste me dio de comer. ¿A quién le echó la culpa? A Dios. La mujer que tú me diste. Si tú no me hubieras dado esa mujer, yo estaba bien. Pero la mujer que tú me diste, ella fue la que me indujo a pecar. No fue a la mujer la que le echó la culpa, fue a Dios. Entonces, cuando yo me quejo delante de Dios
¿Qué estoy diciendo? De lo que me está pasando, el culpable eres tú. Por eso a Dios le molesta la queja. Por eso ¿qué hizo el pueblo de Israel en el desierto? Quejarse. Y se quejaban, le decían todas las quejas era contra Moisés. Y Moisés decía, Dios, ¿qué hago yo con este pueblo? Me tienen hasta aquí. Me piden carne, me piden pan, me piden de todo. Ayúdame a hacer algo. Y Dios, cuando le pregunta a la mujer en el Edén, ¿tú qué hiciste? Dice, la serpiente. ¿Sí se da cuenta que nosotros vamos culpando? Y resulta que mi hijo llega a la casa con una pérdida X. ¿Qué hacemos nosotros? Se lo dije. Yo se lo dije. Y fuera de eso, nosotros somos cristianos y el Señor nos dice que la palabra, la boca nuestra debe ser ¿para qué? Para declarar bendición. Y normalmente nosotros hacemos lo contrario. Mire, fulano de tal, si usted no hace estas cosas, yo mejor dicho, tendré los años para verte, vas a estar fracasado, vas a perder, tú no vas a llegar. ¿Estoy bendiciendo? No. Y fuera de eso, le digo, y usted no va a tener toda la vida a su papá y a su mamá. Y fuera de eso le decimos, ¿qué será cuando su papá y su mamá no esté? ¿Cómo lo he de ver? No, así no es. Esto es que lo que estamos hablando es de construir familias saludables, ¿vale? Y entonces cuando mi hijo me llega con un problema, ¿qué debo hacer? Brindarle consuelo porque está sufriendo. Él está sufriendo. Y Dios nos dice que Él es un Dios de consolación. Me consuela para que yo consuele. ¿Y por dónde debo empezar? Por mi casa. ¿Por dónde debe empezar? Por mi familia. ¿Qué consuelo? No es que yo lo vaya a consentir, pero sí tengo que animar. Porque recuerde, consolar significa estar al lado de otro. Es aquel que lo va a ayudar a levantar, es aquel que le va a poner, coloque su mano sobre mi hombro, que yo lo voy a ayudar a levantar. Somos dos, somos una familia, y una familia unida. Nosotros sabemos que el enemigo no puede entrar ahí. Pero cuando nosotros tenemos una familia que está resquebrajada, donde no hay consuelo, donde cuando llega alguien con un sufrimiento, lo que hay es tropel, vamos a darle la oportunidad al enemigo para que él entre y haga fiestas en nuestra casa. Entonces, Dios nos consuela y tenemos nosotros como creyentes, como hijos de Dios, tenemos un ayudador que es grande, que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es aquí donde Él me va a ayudar. Dame sabiduría, Espíritu Santo, dame la fortaleza, dame el discernimiento para poder yo a quién expresar la palabra que debo expresar. Que no hiera a nadie, al contrario, que lo anime, que lo fortalezca. Dame una palabra para levantar. Dame una palabra para qué, para animar. Dame una palabra que pueda servir de qué, que a esa persona le sirve de qué, de tomar un segundo aire, que pueda qué, alentarse para continuar. Ahí es donde el Espíritu Santo va a actuar y donde yo voy a permitir que actúe en mi vida. Pero si yo estoy con digamos en ese dramatizado que hice un momentico atrás, yo te lo dije, es que usted no me hace caso. Está hablando el Espíritu Santo, hablando la carne. Dios envía el Espíritu Santo es para que primero, dice el Señor Jesucristo, yo les enviaré el Espíritu Santo ¿para qué? Para que dé testimonio de mí, para que lo llene de poder, para que le dé la palabra necesaria cuando usted la requiera. Entonces, nosotros tenemos que permitir que el Espíritu Santo efectivamente tome control de nuestro cuerpo, de nuestra vida, de nuestra boca, de nuestra mente, y que podamos nosotros
decirle a mi chico, a mi hija, o a mi nieto, o a mi nieta, ven acá, vamos como familia a salir adelante. Si nosotros divididos no vamos a llegar a ninguna parte, pero si nosotros podemos unirnos, vamos a tener una familia totalmente diferente, totalmente distinta. Yo le voy a pedir perdón un momentico por algo que voy a decir. Es una canción del mundo, pero es una canción muy hermosa con relación a la familia. Se llama Amor y Control. Sí, señor. Y la canción dice más o menos así. Él está en un hospital visitando a su señora madre que tiene de cáncer. Pero en el hospital escucha la conversación de un hombre mayor con su esposa, su familia y su hijo. Y lleva a su hijo de la mano. Le dice: a mí no me importa que tú seas ladrón. Lo único que yo sé es que como familia tenemos que ayudarnos, apoyarnos y salir. ¿Cómo? Tenemos la obligación de ayudarte como familia. Y dice el cantante, dice: esto me hizo reflexionar en dos personas diferentes, pero con dos situaciones distintas y dos personas diferentes, pero en un mismo sentido. Uno es: mi madre está sufriendo de enfermedad, pero el chico está sufriendo por una familia que está desgarrada de ver la situación que está viviendo ella. Pero ellos dicen: una familia unida no nos podrán vencer. Es decir, nosotros, independientemente de la vida que vivamos nosotros dentro de nuestras familias, tenemos que ser unidos, tener amor, y el amor es consolar también, ayudar a levantar al que está caído, ayudar a levantar a aquel que está pasando por momentos de dificultad. Ese es un ministerio que el Señor nos mandó a todos los creyentes. ¿De qué? De poder dar consolación. Y Dios tiene algo muy hermoso, que Él sabe que todos, dice el apóstol Pablo, vamos a pasar por aflicciones. Todos vamos a pasar por aflicciones. Esa es una cosa, es una realidad. El mundo color de rosa no es. Y no es eterno. Nosotros en un momento se nos va a derrumbar algo. Eso tenemos que estar preparados para ello. Y en esa preparación lo que nosotros podemos decir es que Dios, a través del consuelo, y es el que nos va a hacer, cuando nosotros tenemos el consuelo, es Dios lo que nos va a permitir es que cuando se derrumba, el consuelo es el que me va a levantar. Amén. Mire la importancia de lo que es la parte de brindar consuelo. El consuelo es el que ¿qué? El que me levanta. El consuelo es el que va a levantar a otro. Ese es cuando dice en el libro de Eclesiastés: es mejor que anden dos en lugar de uno, porque si el uno cae, el otro ¿qué? Lo levanta. Y eso quiere decir, eso se llama consolar. El consuelo es ese ¿qué? Es ese apoyo, el consuelo es el perseverar en alcanzar una meta como familia, como una familia unida. Es así como el Señor quiere que nosotros también podamos hacer. ¿Con quién? Con nuestros seres queridos. Tenemos una realidad. Hay esposos que sufren. Aquí estamos hablando de esposos tanto de hombre como de mujer. Sufren. ¿Por qué sufren? Porque se ha perdido un ser querido. Es decir, en los momentos digamos que pasamos, porque en el caso nuestro con mi esposa, pues ella tuvo seguido la pérdida de su papá, de su mamá, y fueron cosas difíciles, fueron momentos difíciles donde ella tenía que prácticamente, cuando estaba el papá en la clínica, estar en la clínica todos los días. Se desgasta, llegar a la casa cansada, no poder dormir, levantarse temprano, eso
va desgastando, y eso va desgastando también a la persona espiritualmente y emocionalmente. Eso es un desgaste terrible. Y entonces las personas van a empezar a sufrir. ¿Por qué? Porque hay un quebranto en su vida. Y eso es lo que nosotros a veces nos cantamos canciones, ¿no? Le decimos, Señor, quebrántame, ¿no? El quebrantamiento es, digamos, es algo que el Señor nos permite pasar por donde. Cuando me quiebra el Señor, ¿por medio de qué? De una enfermedad. Por medio de una enfermedad. Y nosotros, tal vez el cantante, y nosotros lo cantamos a veces emocionalmente, Señor, quebrántame, quebrántame. Lo que él tal vez está diciendo es, Señor, lléname de tu espíritu, más bien. Pero quebrantarlo, el Señor me va a quebrantar de una manera. ¿Cómo me va a quebrantar? A través de la enfermedad. El Señor me puede quebrantar con algo que nos sucedió en pandemia. ¿Cuántos quedamos sin trabajo? Ese es un quebrantamiento. Usted imagínese cualquiera de los dos esposos quedarse sin trabajo. Inicialmente sin trabajo. ¿Qué voy a hacer? Los servicios públicos, la factura llegaba todos los meses. ¿Había que comer? Habían muchas necesidades que había que cubrir. Y uno de hombre quedarse sin trabajo, normalmente lo que hace que es aislarse. Qué rico, qué bueno que la otra persona venga hacia uno y le diga, no te preocupes, vamos a orar. Dios nos va a sacar adelante, Dios nos va a ayudar. Pero a veces lo que encontramos es otro tipo de expresiones. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué? Piensen en algo, ¿cómo vamos a solucionar esto? Yo en este momento yo estoy esperando es que alguien venga y me abrace, me diga, no, mire, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos permita salir de esta situación que estamos pasando. Por eso es lo importante que el Señor dice, el consuelo. Nosotros como esposos y a veces como padres de familia, nunca le preguntamos a la otra persona por qué pena se está pasando. ¿O por qué yo no le expreso a mi esposa los momentos de tristeza que estoy viviendo? ¿Por qué nosotros a veces a nuestros hijos no le acercamos cuando están achantados o algo? ¿Qué te pasa? Cuéntame qué te está pasando. Y a veces, no, nada, tranquilo. Y quedamos nosotros también tranquilos, como si no hubiera pasado nada, pero sí está pasando algo. Y el otro, el hijo, de pronto está esperando, sígame preguntando, que yo me quiero destapar. Quiero contar lo que me está sucediendo. Quiero expresar lo que me está pasando. Quiero expresar esa pena tan grande que yo llevo en mi corazón. Y porque de pronto mi hijo está enfrentando un problema muy grave para él. Que de pronto para él es una cosa, para nosotros puede ser simple, pero para él es grave. Y ese es nuestro deber, primero como cónyuges, como padres, ¿a qué? A acudir y a estar con ellos. Es lo mismo. Mi esposa está pasando por un momento de dificultad, que yo me la acerque, por un problema, por enfermedad. Está pasando por un momento difícil, ¿qué tiene? ¿Qué te puedo ayudar? ¿Qué te puedo colaborar? Pero es triste a veces que alguien en la casa esté enfermo y nadie se entere. Eso es triste, ¿sí? Entonces, una de las cosas que tal vez también
nosotros como cónyuges lo sabemos, somos muy teóricos, pero no lo practicamos. ¿Cuál es? Cuando nosotros estamos pasando por dificultades y la primera parte para ayudarnos nosotros, y es algo que vuelvo y le digo, no lo practicamos. Lo sabemos, pero no lo hacemos. Y lo primero que el Señor siempre nos pide es que para ayudarnos unos con otros debemos hacerlo primero en oración. Decíamos nosotros en el primer encuentro que tuvimos, qué hermoso es que como parejas podamos nosotros orar delante de Dios por nuestras necesidades. Que la podamos ¿qué? Expresar. ¿Para qué? Para que mi cónyuge sepa cuál es mi necesidad. Lo mismo yo conocer la necesidad de mi cónyuge y poderla llevar al Señor. ¿En qué? En oración. Pero normalmente la oración de nosotros son unas oraciones totalmente diferentes. Y por eso el apóstol, yo le digo siempre a Santiago, el apóstol Santiago, él dice que nosotros no tenemos porque no pedimos. Y cuando pedimos, pedimos mal. ¿Sí? ¿Y dónde empezamos nosotros como familia? ¿Dónde debe empezar todo? En la oración. Que mi hijo vea que nosotros como esposos, como padres, estamos orando y derramando delante de Dios la necesidad que tenemos cada uno. Y Él se va a unir también. Yo también quiero que oren por lo que yo estoy pasando. Yo quiero que oren ¿por qué? Por mi proyecto. Pero mis hijos saben que mi mamá ora, que mi papá ora, pero ¿qué orarán? Y el Señor lo primero que dice es, trae tu necesidad en oración delante de mí. Bueno, digo, nosotros eso lo sabemos, pero no lo practicamos. Entonces, la primera, digamos, actividad como esposos para ayudarnos en la consolación, lo primero que tenemos que estar es en oración. Y en esa oración también nosotros podamos llegar en la oración expresar palabras de consuelo. ¿Para quién? Para mi ser querido que está pasando por una situación difícil. Que nosotros podamos orar por un familiar de mi esposa o ella orar por un familiar mío que esté pasando por una necesidad laboral, de salud, de tantas cosas que nosotros se nos van a presentar. Pero que sepamos, ya sabes, nosotros vivimos en el mismo lugar, pero no sabemos lo que le pasa al que está a mi lado. En absoluto. Y a veces, ¿cómo su hermano o su hermana está pasando por tal situación? Y quedamos nosotros, ¿cómo usted no lo sabía? No, ya lleva 2 meses en eso y tú no lo sabes. Recuerde, prometimos delante de Dios que iba a consolar. Pero vuelvo a repetir, tal vez esa es una palabra que nosotros poco la manejamos. Entonces, la consolación es algo profundo, tiene que salir algo de nosotros para poderlo expresar, y normalmente se expresa es con actos, con acciones. A veces dice el apóstol Pablo, si tengo que llorar con mi hermano, llore. Eso es consuelo. Si tengo que con él reír, ría. Si tengo que con él llorar, llore. Si tengo que con él a veces guardar silencio, guarde silencio. Si a veces tengo que simplemente dar un abrazo, con eso la persona está sintiendo
el consuelo. A veces con un detalle simple, quiere un vasito de agua, quiere una aromática, le preparo un café, le preparo esto. Son cosas que la otra persona solamente con eso lo recibe y se anima. Porque recuerde, el consuelo es para fortalecer, el consuelo es para animar. Dios me consoló, ¿para qué? Para que yo consuele. Dios no me consoló para que, ay, qué rico, Dios me bendijo, Dios estuvo conmigo y ya. No, es para que yo haga lo mismo con otro. Alguien que está pasando mi misma necesidad, que yo sepa que cuando estoy en esa situación, ¿qué se siente? Por eso hay un dicho popular que dice, póngase en los zapatos del otro. Y ese ponerse en los zapatos del otro se llama consolar. Es decir, yo pasé por esta situación, yo sé qué es vivir esta situación, ya me puse en los zapatos, yo sé qué es sentir y poder acercarme a la otra persona y expresarle lo que yo ya sentí y cómo ayudar. A veces uno cuando está pasando por necesidades, lo único que necesita a veces es una simple llamada. ¿Cómo estás? A veces nosotros nos encontramos con personas, oye, no dije nada, pero le doy gracias porque fue la única persona que me llamó. Durante el día nadie me llamó. Esta mañana tuve un testimonio de un familiar, una prima mía, tiene un problema difícil, está pasando un momento difícil, pero yo todos los días la llamaba para ver cómo estaba, cómo va, darle el parte de tranquilidad. Estoy llorando por ti, estoy llorando por tu familiar, estoy llorando para que el Señor abra puertas. Y ella me dijo, ¿sabe? 2 meses que estuve en esa ciudad, la única persona que me llamaba todos los días. Muchos hermanos de la iglesia, ninguno me llamó. Otros familiares, ninguno me llamó. Es decir, es un alma también herida. Cuánto yo deseé una llamada y nadie me llamó. Dios nos permite pasar por momentos de quebrantamiento para consolar, para que aprenda qué es el consuelo y que ese consuelo yo también lo pueda brindar a las otras personas. Amén. Pero aquí el Señor nos manda es que el consuelo empieza ¿en dónde? En la casa. El abrazo. En nuestra casa tenemos algo grande nosotros. Tanto mi esposa como yo y con nuestros hijos siempre nos abrazamos. Y eso es decirle yo estoy contigo. Para que sea, estamos unidos. Una forma de expresar consuelo también es algo que perdimos nosotros por algo que se llama el inmediatismo. Hacer las cosas ya, mucha actividad. Somos una sociedad activista, llena de actividades. Anteriormente, ocupados. Anteriormente, yo me acuerdo en mi casa, el desayuno era a las 7 de la mañana. Y todos en la mesa. A las 12 se almorzaba. A las 6 se cenaba y a las 8 todo el mundo a dormir. Y ese todo el mundo a dormir era, antes de irse a dormir, era escuchar la historia de la abuela, de sus aventuras, de lo que vivieron y rezar. Y a dormir. Y eso se perdió en nuestra familia. Algo que nosotros tratamos en nuestra casa es, y con nuestro hijo menores, no almorzamos hasta que usted se siente. Porque ese preciso, en el momento en que van a servir el almuerzo, le dan ganas de todo. Ya vengo, espéreme. Y no almorzamos hasta que usted se siente. Es un lugar sagrado, porque ahí dialogamos,
ahí conversamos. Y gracias a Dios en mi casa a esa hora no se prende el televisor. Porque ahí empezamos a tener una familia que unida. Y el hijo menor, al que yo le estoy haciendo referencia, cuando él estaba pequeño, para él eran dos fechas muy importantes: la fecha de Navidad y de la despedida de año. Y para él era la cena de Navidad era muy importante. Tenía que estar papá, la mamá, el hermano y él. Y él ayudaba a tener los 4 puestos. Y a veces el hermano llegaba tarde y él decía: no empecemos hasta que mi hermano llegue. Porque es en el lugar donde nosotros podemos también consolar. Nos consolamos con nuestra presencia. Nos consolamos con una mirada. Nos consolamos con una palabra. Nos consolamos con una historia también de lo que nos pasó a cada uno de nosotros. Amén. Entonces, eso es algo que no es complicado, es sencillo. Lo tenemos nosotros ¿en dónde? En nuestra vida, en nuestro diario caminar. Entonces, el Señor nos dice como parejas, y nosotros es una promesa que le hicimos al Señor delante de Él, de que nosotros íbamos ¿a qué? A consolar a nuestros esposos, nuestras esposas, nos íbamos ¿a qué? A consolar. Entonces, una de las cosas que queremos es que nosotros podamos ministrar se llama consolar, ministrar también se llama ayudar, apoyar a alguien que está pasando una aflicción, es decir, y nosotros como guardianes del matrimonio somos los primeros que debemos estar pendientes de la pena de ¿quién? De mi cónyuge. ¿Qué pena se está pasando? Y aquí vuelvo a repetir, hay algo que usted debe rescatar: la oración. Que usted como cónyuge con su esposa, su esposo, se puedan orar y decirle: Señor, esta es mi necesidad. Porque tal vez si yo no expreso esa necesidad, estoy llevando una pena adentro que me puede estar ¿qué? Matando. Y hay cosas que se han descubierto donde los sentimientos, las emociones, hay un libro que les recomiendo, ojalá se lo lean, las emociones matan. Y esas emociones se dan ¿en qué? En mi interior, en un sentimiento de pena, en un sentimiento de dolor, en un sentimiento de ira, en una herida que no ha sido ¿qué? Sanada. Y se han descubierto que los niveles de colesterol y triglicéridos cuando se disparan son problemas ¿qué? Emocionales. Nosotros leímos en el Evangelio, cuando el Señor está en Getsemaní, que dice que está orando, dice el evangelista Lucas, y que su sudor eran como gotas de sangre. Eso es real. Eso es una, digamos, técnicamente, médicamente tiene un nombre que dice que cuando una persona está expuesta a una emoción tan alta, es capaz por sus vasos sanguíneos que se rompan y poder brotar sangre. El Señor Jesús estaba viviendo un momento de tremenda emoción. Y nosotros, y dice el Señor: Padre, si te es posible, pasa de mí esta copa. Y nosotros, ¿cómo interpretamos la copa? Lo que el Señor está viendo, que Él sabe la copa que Él se va a tomar es la ira de Dios. Es el derramamiento de la ira de Dios sobre su vida. Usted se imagina por esa emoción, esa es la emoción tan alta que él tiene y que está orándole al Señor en eso. Señor, si te es posible, pasa de mí esta copa. Señor, que tu ira no caiga sobre mí. Está viviendo un momento de emoción fuerte.
Y fuera de eso, él se llevó 3 personas para que lo ayudaran a consolar, para que estuvieran con él en ese tiempo de ¿qué? De oración. ¿Y a quiénes se llevó? A 3 gigantes de la fe: a Pedro, a Juan y al hermano de Juan, Santiago o Jacobo. Salen de la Santa Cena ellos y de la última cena y se va al Getsemaní. Y él va a orar porque está sufriendo. Su emoción está altísima, en un alto nivel. Esa emoción que vive Jesús no la hemos vivido nosotros. Y él ora. Y sus 3 compañeros de consuelo están ¿qué? Boqueados. Y él viene y los despierta y les dice: ustedes no han sido capaces de orar conmigo 1 hora. Pero no se preocupen. Y el Señor vuelve a orar y vuelve la misma petición: Señor, si te es posible, Padre. Mire que él se refiere siempre al Señor, y ese le dice, no se refiere como Padre a él. Jesús no se refiere al Señor como Padre. Dios mío. En todas las oraciones que escuchamos del Señor es Padre. En esta él se dirige a él: Dios mío, Padre, si te es posible, pasa de mí esta copa. Y vuelve a buscar sus compañeros. ¿Qué estaban? Durmiendo. Entonces, el Señor estaba pasando ¿por qué? Por una pena. Yo cuando tengo una pena muy guardada, ¿qué puedo estar haciendo también? Emocionalmente me estoy ¿qué? Muriendo. Porque esa pena me puede estar ocasionando problemas fisiológicos. Me puede estar generando dolores de cabeza, me puede estar generando jaquecas, me puede quitar el apetito. Me puedo estar ¿qué? Muriendo por una pena que nadie sabe. El Señor se llevó a 3 y él quería que esos 3 escucharan lo que él iba a orar, pero ellos se durmieron, no escucharon lo que él decía. ¿Cuál era lo que él, su pena, cuál era? Su momento difícil, ¿cuál es? Es que él sabía que iba para la cruz, pero no era tanto que iba a ir a la cruz a morir. Es que en la cruz se iba a derramar toda la furia de Dios, toda la ira de Dios se iba a derramar en quién, el Señor Jesús. Él iba a recibir la ira de Dios. Y eso a él le daba, eso es lo que lo consternaba a él. Por eso dice Lucas que su sudor eran como gotas de sangre. Se le reventó la frente de tanta carga emocional. Y el que me iba a ayudar a cargar la pena, durmiendo. Entonces mire que una forma de consolar es saber qué pena tiene quién. Mi cónyuge. ¿Cuál es la pena que tiene mi hijo? Para poder ¿qué? Acercarnos a orar al Señor por eso. Pero si nosotros no sabemos, la otra persona se está muriendo internamente. La otra cosa que nosotros tenemos que entender de nuestros familiares, de mi esposa, son sus pesares, sus tristezas. ¿Por qué estás triste? Y normalmente nosotros ocultamos la tristeza en algo que llamamos mal genio. ¿Por qué estás así? No me hable. Pues como mi hijo no me hable, no hablo. Entonces, sí, y se quedó ahí y no supimos qué está pasando. Lo mismo llega el hombre de ¿qué? De trabajar. ¿Cómo le fue? Bien. Y vengo cansado, me quiero acostar. ¿Trae qué? Un pesar. Trae un problema. Y ahí es donde esperamos que el consuelo. ¿Sí? A veces tenemos dolores. Dolores no de cuerpo, dolores del alma. Salimos a trabajar y en el trabajo alguien
me hizo mala cara, me ofendió, me humilló, quedé como vuelto nada y voy a llegar a mi casa. ¿Cómo llego? Llego con un dolor en el corazón, con un dolor en el alma. Y ojalá es que pudiera uno encontrar ¿qué? Alguien que lo consolara, que le animara. Repito, el consuelo es animar, que me anime, pero a veces eso no lo encontramos tampoco en la casa. Yo le hice una promesa a Dios que tenía que consolar a mi cónyuge. ¿La estoy cumpliendo? La pregunta que nos hacen. ¿Lo estoy haciendo? ¿Estoy consolando a mi hijo, a mi hija por los problemas que está pasando? Y el Señor, hay un pasaje maravilloso en el libro de Génesis. El Señor le pregunta a Caín: ¿dónde está tu hermano? ¿Cómo? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? La pregunta que es. Y el consuelo significa ser guarda del hermano. Ser mi guarda, yo soy el guarda de mi esposa. Y ella debe ser la guarda mía. Yo soy el que la cuido, ella es la que me debe cuidar. Yo soy el que la debo proteger, ella es la que me debe proteger. ¿En qué la debo proteger? ¿En qué la debo cubrir? En oración. ¿Que ella me debe cubrir a mí? En oración. Pero resulta de que nosotros en la iglesia nos encontramos con otra cosa. Hermanita, ¿usted puede orar por mí? ¿O no? Usted no lo ha escuchado. ¿Yo a quién le debo pedir oración? A mi esposa, porque es mi guarda. Hermanita, es que quiero que ore por mí. ¿Y qué quiere que ore por mí? Hermanita, para decirme, el Señor cambia a mi esposa. Imagínense, ¿será que estamos como lejos de lo que el Señor quiere de nosotros, verdad? Imagínense, la petición de oración. Hermana, usted es del grupo de intercesión de la iglesia, yo sé que usted, quiero que ore por mí, por favor. Sí, hermano, ¿qué quiere que oremos por usted? Que el Señor cambie a mi esposa. Es que yo no me la aguanto más. Y eso, lo que yo estoy haciendo ahí en ese momento, con el cosa más grave, la estoy deshonrando. Una de las cosas con las cuales yo debo honrar a mi esposa es no hablar nunca mal de ella. Siempre que yo abra la boca para hablar de ella, sea para hablar de bien. Esa es la manera de ¿qué? De honrarla. Lo mismo mi esposa cuando vaya a hablar de mí. Uy, no llegó ese man que es tan cansón, tan aburridor, que no sé qué, que ta. Y también va al grupo de intercesión, hermana, y quiero que ore por mi esposo. ¿Para qué? Para que lo cambie. ¿No? ¿Dónde empezamos nosotros? Yo tengo que acudir en mi oración, porque mi guarda. Mire que en el libro de Génesis el Señor le dice a Caín: ¿dónde está tu hermano? Y la respuesta de él es que yo tengo que ser guarda de mi hermano. Sí, Señor. Nosotros somos una sola carne. Por lo tanto, yo tengo que ser el guarda de ella y ella ser la guarda mía. Y eso se maneja en el tema de la consolación. Que ella ore por mí, que yo ore por ella, y que si tenemos los dos unas diferencias de carácter, pongámoslas delante de Dios, los dos, como una necesidad. Señor, necesito que nos dime esta aspereza que tenemos. Pero cuando decimos eso, ¿qué sale? Pero es que usted no sabe usted los defectos que usted tiene, ¿no? Oh, son míos, ¿no? Entonces, mire la viga. Entonces, tenemos que aprender a ¿qué? Entender que mi vida, todo tiene que girar en torno ¿a quién? A mi esposa. La vida de ella tiene que girar en torno ¿a quién? A mi vida. Con virtudes
y con defecto. Pero una de las cosas bien importantes es que cuando yo me convierto en el guarda de mi esposa, voy a ser una persona que voy a ir a consolarla. Me va a ser más fácil de ir a consolarla. Voy, ¿por qué? Porque sé que tiene un alma que afligida, que está pasando por momentos de dificultad. Y sabe algo grande, que hay una gran bendición cuando nosotros lo hacemos. Cuando consolamos a nuestro cónyuge, hay una gran bendición. Y sí podemos recordar el libro de Malaquías, cuando usted puede orar al Señor para que le abra las puertas de los cielos. Para que se me abran las puertas de los cielos, yo tengo que pasar por esto: amar, honrar, consolar. Me falta otra cosa. Para que el Señor escuche ¿qué? Mi oración. Para que el Señor verdaderamente ahora dice: usted está honrando el pacto que hizo delante de mí. ¿Por qué? Porque la honra del pacto que tú haces delante de mí es que la esposa de tu juventud tiene que ser amada, honrada y consolada. Y me tiene que dar hijos de ese matrimonio, de esa unión, dedicados a mí. Y entonces yo voy a escuchar tu oración. Amén. Y ahora sí yo puedo ir, eso es capítulo 2 del libro de Malaquías. Entonces ya paso al 3. Y yo digo, el Señor me dice: ahora sí, traiga tu diezmo, traiga tu ofrenda, y yo te voy a bendecir. Amén. Pero nosotros queremos la bendición de los cielos. ¿Cómo? Señor, tu palabra dice que si yo traigo los diezmos, las ofrendas a tu alfolí, Señor, a tu altar, tú abre las puertas de los cielos, abre las ventanas de los cielos y derrama bendición. Y Señor, yo reclamo esa promesa. Sí, Señor, la promesa está ahí, pero tú no me has cumplido la otra parte. ¿Cuál es la otra parte, Señor? Vaya y honre primero el pacto matrimonial. Ese juramento que hiciste delante de mí, de tus hermanos, de tus familiares, que tú prometiste que ibas a tu esposa, la ibas a ¿qué? Amar. La iba a honrar y la iba a ¿qué? A consolar. Ahora sí, pueda pedir todo lo que quieras, que yo te lo voy a dar. Entonces, tengamos tranquilidad. Conflictos van a venir. Eso no podemos nosotros pensar que no vamos a tener dificultades, es llamarnos a engaño. Vamos a tener conflictos, vamos a tener dificultades, vamos a llorar muchos momentos, vamos a sufrir muchos momentos, pero lo que Dios desea es sí, nos dice, eso lo van a vivir, pero yo lo que quiero que ustedes hagan es que estén el uno para el otro. ¿Para qué? Para que se consuelen. ¿Para qué? Para que se apoyen. Es ahí, porque ahí donde el Señor nos va a probar. Pero recuerden, a veces, y hemos visto hogares que a uno de los esposos se enfermó. Chao. Nos olvidamos de todas las cosas buenas que tuvimos antes. Que tuvimos recursos, que viajamos, que disfrutamos, que nos reímos, que nos gozamos, pero ahora ya tú estás enfermo. Ya no me sirve. Y por eso entró una cosa muy fácil y dice en Malaquías capítulo 2, Dios hay algo que aborrece, se llama divorcio. Y hoy nos encontramos que muchas parejas se divorcian. Por eso explicábamos en la primera sesión cuál es el problema para el origen del divorcio. Porque no ven el matrimonio como un pacto delante de Dios, sino lo ven como un contrato, que así como se hizo, se puede ¿qué? Deshacer. Y Dios nos dice que el divorcio lo aborrece, ni lo piense. Pero hoy vemos familias cristianas que se han divorciado. Ya no podemos vivir, ya nosotros no cabemos, no podemos vivir en la misma casa, ya no nos soportamos. Lo mejor que hacemos, cada uno coja ¿qué? Su camino.
nos falta algo que nos gusta también a nosotros, ese libro de Josué capítulo 1, ¿cierto? Que dice el Señor, y para que todo lo que tú emprendas te vaya bien, tengas éxito y que prosperes, ¿cierto? Pero el Señor nos dice más arribita, ¿qué le dice a Josué? Yo te mando. Hermano, es un mandato, no es una opción. Yo te mando que te esfuerces hasta ahí. La palabra esforzarse es perseverar. La palabra esforzarse es mantenerse. La palabra esforzarse es luchar. Si hay dificultades en mi familia, mi esposa y yo tenemos que ser esforzados, luchadores, personas que no nos vamos a dejar que derrotar. ¿Por qué? Por la adversidad, que tenemos que levantarnos y que tenemos que tener ese esfuerzo, esa perseverancia para alcanzar. ¿Cuál es el objetivo del matrimonio? Nosotros lo dijimos, glorificar a Dios. Glorificar a Dios. ¿Y cómo lo voy a glorificar? Sí, el Señor va a permitir que pasemos por momentos de dificultad, pero el Señor también me dice, tienes que esforzarte. Las cosas no son fáciles, las cosas son para lucharlas. Y le dice el Señor también a Josué, yo te mando que te esfuerces, te mando. No es una opción, no es algo si yo quiero, no si a mí me provoca, es te mando, que te esfuerces y seas valiente. Ahora tengo que tener, ¿dónde están los verdaderos valientes? El valiente no es aquel que tiene músculos, el chicanero, no es aquel que es capaz de darle una trompada a otro, no, valiente es aquel que en la adversidad está firme. Aquel que cuando está pasando momentos difíciles en su casa, está firme. Aquel que está pasando por momentos duros en su casa, está firme. Aquí en mi casa nosotros nos mantenemos. Dijo Josué, yo en mi casa serviremos ¿a quién? A Jehová. Amén. Es ahí, mi familia. Josué dice, al final de su libro, mire cómo empieza diciéndole el Señor, ya mi siervo Moisés se murió. Pero así como yo estuve con Moisés, voy a estar contigo. Amén. ¿Tú quieres que el Señor esté contigo? Dos. Me contestaron amén. ¿Usted quiere que el Señor esté contigo? Sí. Yo te mando que te esfuerces y seas valiente. Que te mando que seas ¿qué? Te esfuerces y seas valiente. ¿Y dónde está el esfuerzo y mi valentía? Hay algo que me soporta, algo que me mantiene. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Que esta palabra no sea parte de ti, ni a izquierda ni a derecha. Porque si tú vives, meditas en esa palabra y actúas de acuerdo con la palabra, yo te doy una promesa hoy, dice el Señor, yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Y todo lo que tú te propongas hacer, en todo lo que tú emprendas, vas a ¿qué? A conocer la prosperidad. Amén. Eso es para mi familia también. Eso es para mi hogar también. Eso es algo que yo debo tener. Mi familia tiene que estar fundamentada ¿qué? En la palabra de Dios. Y actuar de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque vamos a pasar momentos donde nos vamos a sentir atribulados, nos vamos a sentir oprimidos, a veces nos vamos a sentir aplastados, a veces nos vamos a sentir apretados. En nuestro diario vivir, en mi trabajo salgo ya, ¿cómo te fue? Mal. Me fue re mal. Me trataron mal. Mire, una de las cosas que lo afligen a uno mucho es la forma como lo tratan a uno. A veces con una mirada, a veces con la forma como le dicen las cosas a uno, lo humillan. Y él se siente uno, pero hemos dicho, afligido, bastante apretado. Y quisiera uno, dicen en Barranquilla, trágame tierra, no quisiera uno, hemos dicho, quisiera desaparecer.
Son momentos difíciles, son momentos de tribulación para un alma. Y Dios quiere que nosotros en nuestras casas podamos tener ese consuelo, esa ayuda, ese aliento, y para que podamos nosotros salir un poquito más rápido de la aflicción. Entonces, Dios nos ha dado ¿qué? Consuelo. Dios nos ha dado ¿qué? Aliento. ¿Para qué? Para que nosotros alentemos a otros. Y esa que nuestra responsabilidad personal. Todo aquel que vive en Cristo tiene una responsabilidad: consolar a otra persona. Nosotros sabemos que Cristo fue a la cruz, y esta semana vamos a recordar, vamos a celebrar también, porque eso se llama celebrar, que Cristo fue a la cruz a morir por nosotros. Y eso lo sabemos todo, ¿verdad? Y hasta ahí es la mitad del evangelio que conocemos. Pero nos falta otra mitad. ¿Cuál es la otra mitad? Que Cristo vino, murió en la cruz para que Él viva en mí. El evangelio completo es saber que Cristo fue a la cruz a morir por mí, pero yo cuando lo recibo en mi corazón es para que Él venga y habite en mí. Amén. Que Cristo verdaderamente viva en mí. Si Cristo verdaderamente vive en mí, yo puedo ¿qué? Recibir, dar de lo que Él me dio. ¿Y de qué es lo que Él me ha dado? Desde el principio es consuelo. Nosotros como cónyuge, nosotros como familia vamos a tener fracasos, vamos a tener faltas, vamos a tener momentos difíciles, pero no, lo que nosotros no estamos, el Señor nos manda es, yo no estoy diciendo que vaya y reprenda a nadie, yo lo que estoy pidiendo es que consueles. Ya Cristo perdonó mi pecado, ya Cristo perdonó el pecado de Cristo. Yo no tengo por qué venir a reprenderme. Yo no tengo por qué venir con un garrote a acusarla, a maltratarla. No. ¿Por qué? Porque Dios ya nos perdonó en Cristo. Dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ese es el Cristo victorioso del cristiano. Ya no vivo yo, más bien Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, porque yo he sido ¿qué? Perdonado. Consolar. ¿Para qué? Para que yo también perdone, para que yo también consuele, para que yo no tenga que acusar ni juzgar a nadie. Normalmente nosotros juzgamos ¿en dónde? En el lugar que no debemos hacerlo, que es en nuestra casa. Entonces, Dios nos dio de gracia y Dios nos equipó para que consolemos a otros. Amén. ¿Quedó claro lo que es consolar? Entonces, la gracia de Dios que nos ha dado es para suplir las necesidades de nosotros como cónyuges. ¿En medio de qué? De las pruebas. Porque nosotros vamos a estar viviendo ¿qué? De rico cuando el Señor te prueba. No, Señor, gracias porque me estás probando. Me estás formando. Me está formando al carácter de Cristo. Porque eso dice Efesios. Que nosotros, el propósito de Dios en nuestra vida es que nosotros alcancemos la estatura de Cristo. Que lleguemos a tener que el carácter de Cristo. Dios permite que yo pase por momentos de dificultad, de aflicción, porque Él quiere formar el carácter de Cristo en nosotros como cónyuges. Amén. Eso es lo que Dios pretende. Él quiere que nosotros podamos conformarnos a Cristo. Y también el Señor dice, bueno, te va a pasar por circunstancias, pero hay algo que es importante: cuando tú tienes a Cristo, vives a Cristo contigo, en tu corazón va a decir, Dios Padre de toda consolación. ¿Quién es el que me consuela? Dios. Es lo primero que leíamos nosotros en la segunda carta de los Corintios. Dios es Padre de misericordia. ¿Padre de qué? De toda consolación. Y Él me dice, yo consuelo para que tú consueles. Yo me tengo que sentir amado hoy.
Yo me tengo que sentir amado por Dios, consolado por Dios. Y por lo tanto, ¿qué tengo que hacer yo? Amar y consolar. ¿A quién? A mi cónyuge y a mis hijos. ¿Sí? Y eso es lo que ese es el gran programa divino de Dios para nuestras vidas. Ya ves, nosotros nos gustaría, ¿no? Yo quiero estar en el programa divino de Dios. Yo lo puedo hacer. ¿En dónde? En un lugar cerca, mi casa, en mi familia. Y puedo estar proyectándome ahí en esa gran proyección de Dios, de tener un programa divino a través de mi esposa y de mis hijos. Y podemos decir: Dios, la mejor familia que tú me has dado es la mía. ¿Cuánto lo dice? La mejor esposa que Dios me ha dado es la que tengo. Los mejores hijos que yo tengo son los que tú me diste. Y yo me puedo sentir feliz y que puedo caminar tranquilo y darle gracias a Dios por eso, y mi vida va a cambiar, mi perspectiva va a cambiar. Porque yo voy a ver que en mi casa tengo lo mejor, que el regalo más grande que Dios me ha dado, mi esposa y mis hijos, para que yo viva feliz y para que yo pueda tener la imagen de Cristo en mi vida. Amén. Mi hogar es un lugar de consuelo. Mi hogar es un lugar de ¿qué? De amor. Mi hogar es un lugar de ¿qué? De fraternidad, de honra. Mi hogar no es... ¿Para dónde va? ¿Para la casa? Uf, no quiero llegar. Voy a llegar a San Tropel. No. Que nosotros podamos decir: voy feliz porque, como dice el dicho popular, hogar, dulce hogar. Y si verdaderamente mi hogar sea un lugar ¿qué? Dulce. Y en mi hogar brille ¿qué? La consolación. ¿Cuántos se sienten amados por Dios en esta noche? ¿Cuántos se sienten consolados por Dios? Yo le voy a pedir que se coloque sobre sus pies y vamos a orar. Señor bendito, todopoderoso y eterno, Señor, te quiero dar gracias, Señor, en esta noche. Señor, porque tú me amas. Señor, no que sepa que tú me amas, Señor, sino que verdaderamente me siento amado por ti. Señor, si tiene a tu esposa, dale un abrazo. Dale un abrazo y que ella sienta que tú la amas. Siente también que mi esposa me ama, que Dios nos consuela. Si tu esposa, tu esposo no están aquí, yo quiero que coloque tus brazos cruzados en tu pecho. Sienta que abrazas, que te abrazan, que Dios te ama. Dios está aquí. Recibe el abrazo de Dios, porque Dios en esta noche te dice: yo te estoy amando, yo te estoy consolando, y he enviado a mi Hijo para que te consuele a ti, para que te ayude. Te coloqué el Espíritu Santo en tu corazón para que tengas poder, para que tú sientas que el Espíritu Santo te guía, te ama también, para que tú ames, para que tú consueles a tus seres queridos, a tu familia cercana, a tu familia extendida, a tu iglesia, a tus hermanos. Dios nos ama y Dios es nuestro Padre de misericordia y nuestro Padre de toda consolación. Recibe hoy de Dios un abrazo de amor, de misericordia, de consuelo. Siéntate amado por Dios en esta noche. Sienta que Dios está contigo, te está abrazando. Dios te está diciendo en esta noche: yo te amo, yo te consuelo, yo estoy contigo. Yo sé por los momentos que tú estás pasando y quiero que sepas que yo camino contigo, voy a tu lado. Yo sé por las aflicciones que has pasado, pero yo estoy aquí contigo y vamos a salir y vamos a caminar de manera diferente. Y tu familia es una familia de Dios que se levantará para la gloria de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, queremos en esta noche darte una ofrenda de aplauso, Señor,
por todas las cosas maravillosas que nos ha regalado. Amén y amén.